Vamos a comenzar este curso sobre... es el curso básico de programación neurolingüística. Digamos que es el ABC de la cuestión de la programación neurolingüística. Y para mí es el curso con el que se fundamenta, o podemos decir es el curso que fundamenta todos los aprendizajes de PNL. También sé que es uno de los cursos que más mueve el tapete a la gente porque se dan cuenta de muchas de las cosas que tienen ahí a nivel del cerebro y que están afectando a las personas. En cualquier momento pueden hacer preguntas. Esto es importante porque lo que les voy a ir diciendo obviamente va a empezar a generar ámpula, va a empezar a generar conflictos con lo que toda la vida he pensado. Por favor, hagan preguntas y manifiesten sus inquietudes, especialmente cuando sientan que lo que estoy diciendo choca con lo que has hecho toda tu vida, que eso les va a pasar. Lo que estás haciendo choca con lo que les estoy diciendo. Aquí hay una regla muy simple. Échale un ojo a tu bolsillo, échale un ojo a tu salud, échale un ojo a tu vida. Y si tu vida está bien, pues síguele. Síguele, no le muevas. Pero si dices la verdad no, pues entonces muévele. Para los que no me conocen, aquí me presento. Mi formación soy médico, tengo una maestría en administración de empresas, otra maestría en desarrollo humano, soy psicoterapeuta gestal, tengo una especialización en hipnosis ericksoniana y desde hace muchos años, por lo menos 20, me he dedicado exclusivamente a la programación neurolingüística. Cuando me preguntan, ¿no te has casado ya con la programación neurolingüística? No he encontrado algo mejor, nada más. Pero yo estoy en búsqueda y si encuentro algo mejor me cambio. No estoy obsesionado con PNL, pero sí estoy interesado en lo mejor. Y para hacer cambio permanente, a corto plazo, todavía no encuentro algo mejor que programación neurolingüística. No hay algo mejor que programación neurolingüística. Lo que hay en el mercado son derivaciones de la programación neurolingüística. Me dicen, ¿qué te parece inteligencias múltiples? Derivación de PNL. Inteligencia emocional, derivación de PNL. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, derivación de PNL. O sea, no hemos encontrado realmente algo que digas, wow, esto sí es nuevo. Todavía. Hay cosas muy interesantes que están saliendo al mercado en el momento actual, pero como para hacer cambio en una persona, sigo quedándome con programación neurolingüística. Vamos a empezar a hablar de este concepto, programación neurolingüística. Para empezar, el nombre no nos ayuda. No es nada comercial. Hemos puesto anuncios en el periódico, programación neurolingüística, y mucha gente dice, es para hablar bien, para tener mejor ortografía, para escribir artículos. Y el que más se acerca dice, es para conectar lo que estás pensando con lo que estás diciendo. No tiene que ver, en un sentido estricto, con gramática, en el sentido de ortografía, prosodia, sintaxis, ¿se acuerdan de todo esto? Sí tiene que ver con gramática porque el cerebro trabaja con la gramática. Nuestro cerebro trabaja con gramática, pero no en el sentido de acentuación, si es un pleonasmo, si es... Miren ustedes, ¿por qué trabaja nuestro cerebro con la gramática? No se sabe qué es primero, si el pensamiento o el lenguaje. Yo puedo estar pensando en silencio algo, sin hablar, pero estoy usando patrones de lenguaje. Por ejemplo, si pensara... tengo que hablar a X persona, tengo que hablarle a Juan. Usé la palabra tengo, usé la palabra que, usé la palabra hablar a Juan. Mi proceso de pensamiento es un proceso gramatical, que esa frase, tengo que hablarle a Juan, es sujeta de análisis así, sujeto, verbo, predicado, presente, pretérito, futuro. Todo pensamiento tiene una estructura gramatical. Por lo tanto, siempre que estoy pensando, estoy hablando gramaticalmente, aunque no esté pronunciando. Vaya, creemos que el lenguaje es emitir sonidos, a, e, no. Lenguaje es pensamiento también.
Tú puedes estar pensando en este momento, ¡qué interesante! Bueno, usaste la Q, la U y la E para poner el concepto qué, y luego la I, la N, etcétera, para poner interesante. Puedes decir, bueno, expresión gramatical, ¡qué bárbaro! Adjetivo calificativo, o sea, cualquier pensamiento que tengas es un proceso gramatical, ¿sí me explico? Todos los pensamientos, y hay una regla mágica. Si estás pobre en la gramática, estás pobre en el lenguaje, estás pobre en el pensamiento. Si no lees, si no cultivas el lenguaje, tu pensamiento es muy pobre. Por eso los chavos son muy brutos, porque cada vez están... ¿Han visto cómo mandan un mensaje? ¿Qué onda? Ponen la Q con un palito, con un asterisco y una onda. En lugar de poner ¿cómo estás? Han reducido su lenguaje y literalmente han reducido su pensamiento, porque por eso son brutos para las matemáticas, la física y la química, porque no hablan. Y cuando hablan no salen, no güey, sí güey, no manches, no salen de 5 o 6 palabras estúpidas que siempre están diciendo, y cuando les pides que hagas un proceso de pensamiento más complejo, no pueden, es imposible, porque no tienen entrenado la mente para pensar. Porque pensamiento y lenguaje van de la mano. Y si están teniendo un lenguaje pobre, literalmente tienen un pensamiento pobre. No sé si soy claro en eso. Fíjense cómo los que manejan el lenguaje, manejan el pensamiento, que son los escritores. Terminan siendo intelectuales, Carlos Fuentes, Octavio Paz, García Márquez, Vargas Llosa. Los grandes escritores, que son los que más manejan el lenguaje, que pueden hacer... procesos de lenguaje muy expresivos, redacciones muy completas de la situación, pero pongan a un chavo de ahora de 18 o 20 años, hazme una redacción. ¿Qué creen que pasa? No, muertos y con unas faltas de ortografía impresionantes. Pon a un chavo de 20 años, a ver, redáctame por favor un anuncio para el periódico. No le pidas un discurso, un anuncio para el periódico. No puede. Su cerebro no da. Pero no porque no tenga cerebro, sino porque nunca lo entrenó con el lenguaje. Hay una tendencia nacional, y fíjense peor, internacional, a quitarle a la gente el lenguaje. Es decir, ¿qué materias están quitando de la primaria? Español, no sirve. Etimología, ¿se acuerdan que antes llevábamos etimologías en la prepa? Basura. Que aprendías latín y griego, basura. Que te daban, te ponían a leer el Cid, el Quijote, basura. Matemáticas y ciencias exactas. Ojo. Eso hace a nivel internacional que la gente se quede tarada. Y eso es lo que quieren algunas personas en el mundo, que no piensen, sobre todo los que manejan el billete. Entonces estos son los que hacen programas educativos para que quiten esas materias y la gente se quede tonta. ¿Sí soy claro? Por eso les digo siempre, pronuncien bien. ¿Ok? Traten en lo posible. Sí está bien decir qué onda, sópilas, está perrón, pero no como hábito, no como que sean tus 5, 6, 7 palabras. Vean a unos chavos hablando, no manches, ¿neta? No, güey, no manches, no, güey, sí, güey, bye. ¿Qué habló? ¿Qué ejercitó de su cerebro? Las 3 neuronas que está usando nada más. Y luego cuando le pides, por favor, piensa, enfócate, ¿creen que puede? Imposible. ¿Qué quieres lograr en la vida? No va a lograr nada. Se va a quedar ahí siempre en el nivel donde está. Porque el enfoque es algo que no puede hacer porque requiere pensamiento. ¿Ok? Entonces de ahí viene la palabra programación neurolingüística. ¿Cómo la lingüística va a impactar en las neuronas? ¿Ya se van dando cuenta?
En la medida que estoy pobre en mi lenguaje, mis neuronas están pobres. ¿Queda claro? Y fíjense algo que es todavía peor. Están obligando a los niños pequeños a aprender a leer y a escribir en preescolar. Fíjense, el área de Broca, que está ubicada en el hemisferio izquierdo, que es la que maneja el aprendizaje de lenguaje y escritura, se llama área de Broca porque el cuate que descubrió el doctor se apellidaba Broca, no es una broca así de talado. El científico italiano, creo que italiano, el doctor que descubrió que el lenguaje, hace muchos años, que el lenguaje y el pensamiento está en esta zona del lado izquierdo, aquí el pensamiento y el hablar, lenguaje escrito, Broca, no está madura cuando el niño está en preescolar, está inmadura. Cuando obligan a ese niño a leer y escribir en preescolar, cuando obligan a ese chiquitín a leer y escribir, el área de Broca está inmadura. El niño va a aprender, y aprende así, pero después se va a fastidiar, se va a saturar. Y ustedes verán a ese niño en secundaria, imposible que lea un libro. Odia leer toda su vida. Odia leer, porque le fastidiaron su área de Broca. A ver, no sé si soy claro. Ya para cuarto año, aborrece leer. Le choca leer. Porque estaba inmadura su área de Broca cuando le enseñaron a leer y escribir y aborrece la lectura. Pregúntenle a un chavo de 18 años, y no hablo de México, hablo de todo el mundo. ¿Cuántos libros lees por año? ¿Qué creen que les va a decir? Leo los diarios. Leo el periódico y me meto cuando ocupo algo, leo en Google lo que necesito. Nada más. La palabra que necesito, Google, ya. Y hace su tarea, copy page, o sea, copia y ya tengo la tarea. Ya ni siquiera teclea, ya ni siquiera hace el esfuerzo de teclear, porque copia párrafos y los va pegando y copia de aquí y de acá, entonces ya ni siquiera practica la escritura. Consecuencia, lo que está pasando con los chavos. Y luego dicen, ¿por qué hay tanto nini que ni estudia ni trabaja? Porque no tiene cerebro para eso, su área de Broca fue saturada. Y saben que en México, y no sé si en otros países suceda, existe un decreto presidencial puesto por el presidente actual, que es ley que el chavo, bueno, en este caso el niño, salga del preescolar sabiendo leer y escribir. O sea, fastidiado, destrozado en su área de Broca, para que cuando tenga 15, 16 años, aborrezca la lectura. Créanme que eso no es casual, hay mano negra. Hay un interés por mantener a ciertos países quietos. ¿Ok? Pero vamos a defendernos entonces. La programación neurolingüística es una ciencia desarrollada más o menos en la década de los 70 por un lingüista, qué casualidad, un lingüista llamado John Grinder y un experto en informática llamado Richard Bandler. John estaba dando clases en la Universidad de Santa Cruz sobre ciertas materias, especialmente en el área de lo que llamamos gramática transformacional. No sé si entienden un poco el concepto gramática transformacional. La forma como hablas no solamente dice lo que estás pensando, sino cómo estás. Por ejemplo, la gente dice, siento que me estalla la cabeza. Por ejemplo, con una migraña fuerte. Siento que me estalla la cabeza. Entonces tomas la frase, estalla significa está allá la cabeza. La forma como está hablando nos está diciendo lo que le está pasando. Está allá la cabeza. No sé si soy claro. Es como cuando la gente dice, siento un nudo en la garganta. Literalmente no puede expresar. Siento el estómago hecho un nudo. Literalmente su estómago está con gastritis, colitis,
úlceras, la forma de hablar nos está diciendo lo que está pasando. Entonces, hace muchos años estaban estudiando mucho esto en Palo Alto principalmente. Estaban viendo que la forma de hablar nos daba muchas pautas. Y había personas como Gregory Bateson, había personas, pues muchísimas personas. Gregory Bateson sacaba conceptos, metaprogramas, metamodelos, manejaba cosas muy interesantes. Ahorita vamos a hablar de esto. Y estaba John Grinder dando un curso, el doctor John Grinder, doctorado en lingüística, junto con Noam Chomsky. No sé si han escuchado hablar de Noam Chomsky. Noam Chomsky, digamos, es el mejor en el mundo, o el más famoso quizás, no el mejor, no lo sé, pero el más famoso en el mundo en cuestiones lingüísticas. Bueno, con Noam Chomsky, John Grinder está considerado el segundo mejor sintaxista del mundo. Esto fue antes de que inventaran la programación neurolingüística. Ojo, Noam Chomsky, como un gran lingüista, es un gran intelectual. Él siempre está presentando lo que está pasando en el mundo. ¿Se acuerdan cuando Octavio Paz, el mejor escritor que quizás que hemos tenido en México, se convertía en un intelectual porque manejaba ¿qué? La escritura, la lengua, y presentaba lo que le estaba pasando al pueblo de México en su famoso libro El laberinto de la soledad, y explicaba lo que le pasa al mexicano con una impresionante claridad, porque la capacidad de escribir y todo esto le había dado una capacidad de observación, de abstracción de la situación, que decía, esto es lo que le pasa a México, y esto es lo que le pasa al mexicano. No sé si han leído el famoso libro de Octavio Paz, El laberinto de la soledad. Vale la pena que le echen un ojito, porque se van a dar cuenta de lo que dice, ¿por qué el mexicano? Hablo del mexicano porque está aquí, pero Vargas Llosa ha escrito sobre los y Borges ha escrito más allá, y Benedetti en Argentina, o sea, todos los grandes escritores han dicho cómo está pasando la circunstancia de su país, con una claridad, con una capacidad impresionante. Bueno, Chomsky presenta lo que pasa en la sociedad actual, en el mundo, tiene una capacidad de decir lo que está pasando en la gente. Lean los artículos de Chomsky y dices, wow, te explica por qué el mundo está como está de una manera impresionante. Imagínense lo que un doctorado en lingüística puede entender en el dominio del lenguaje. ¿Sí estoy claro? Grinder tiene doctorado en lingüística. Wow, imagínense la capacidad de hacer pensamientos y abstracciones del mundo muy fuertes de la gente. Juntado con una persona, Bandler era su alumno. Bandler es 10 años menor que Grinder. Y estaba tomando una clase con John. Y estaba ahí viendo a John Grinder hablar sobre estas cosas del lenguaje. Se impresionó mucho Richard Bandler, se acercó a John y le dijo, John, yo hago algo que no sé cómo lo hago. ¿Qué haces? Hace mucho tomé un curso con un psicólogo medio raro, psiquiatra, llamado Fritz Perls, que hacía una cosa que se llama la silla vacía. Y yo fui a un curso con él y lo que hice fue, lo imito. Llego a mi casa, tengo reuniones todos los jueves, junto gente, y yo me siento Fritz Perls de Tlaquepaque. O sea, yo hago como que soy Fritz Perls, y me sale igualito que a él. Y los cambios que está pasando con la gente y lo que estoy haciendo es impresionante. Pero yo nomás le hago al cuento, yo nomás hago como que soy él. Y entonces le dice John, invítame el próximo jueves, quiero ver lo que haces. Sale, era su maestro, sí, ve, para que me digas qué hago. Y entonces se juntan Grinder y Bandler por primera vez en la casa donde hacía Bandler estas demostraciones de la experiencia con la imitación o el modelaje de Fritz Perls. Y lo que le dice John es que estás haciendo una serie de cosas con tu lenguaje corporal, con tu lenguaje verbal,
Y ahí empiezan a juntarse, empiezan a hacer un modelado o presentarle a la comunidad científica lo que hacía Fritz Perls. Y empiezan a hacer montón de Fritz Perls de Tlaquepaque, para que me entiendan, o sea, montón de chavos que tenían las habilidades del gran genio, pero era gente como nosotros, humanos, que se juntaban ahí a aprender cosas. En ese momento se impresionan mucho y dice, creo que tenemos algo muy interesante porque ya un genio como Fritz Perls, ahorita voy a hablar de él más a fondo, padre de la Gestalt, y que hace la famosa silla vacía, y salen un montón de estudiantes que no tienen que pasar por los cursos largos de 2 años, sino un curso rápido y tienen las habilidades de Fritz Perls. Vamos a buscar a otro genio, otro que también sea muy picudo, y a ver si también, haciendo la imitación, salen las mismas habilidades. Y buscaron a Virginia Satir, la mamá, la gurú de la terapia familiar. Virginia Satir es la primera que dijo, cuando en una familia hay un borracho, toda la familia necesita la terapia. Cuando hay un alcohólico en la familia, toda la familia es alcohólica. Ojo, cuando hay un loco en la familia, un neurótico en la familia, toda la familia se neurotiza y toda la familia necesita ir al psicólogo. Yo sé que ustedes no tienen un loco en la familia, pero imagínense las familias que tienen un loco. Un neuras, pues, una persona que está tocadisco, que es irritable, que se enoja, que tiene la familia. ¿Cómo llegó papá? ¿De buenas o de malas? Pues a ver cómo estamos todos. Ya se fue de borrachote el hermano. ¿Por qué decía Satir que cuando hay un alcohólico en la familia, toda la familia es alcohólica? No porque toda la familia bebe, sino porque la familia está padeciendo las consecuencias del alcoholismo. El borracho anda toda la noche allá en la calle y la familia anda buscando en los hospitales, en las cárceles al borracho que no aparece y no duerme tampoco. O sea, ellos están padeciendo las consecuencias, aunque ellos no beben. Y los corajes, y cuando lo encuentran, mira nada más, la familia se enferma. Y Virginia Satir fue la primera que dijo, que venga toda la familia al psicólogo a terapia y que se sienten. Es más, ella decía, siéntense, ahí están unos sillones. Y desde la forma como se sentaba, ella veía las alianzas, quién con quién. Porque se van sentando y de la forma como se sentaban, ella tenía la habilidad de decir, ajá, aquí ya sé quién está aliado con quién está en contra de quién. O sea, la pura sentada empezaba a hacer todo el proceso de psicología familiar. Maravillosamente Virginia Satir. Pues, ¿qué les cuento? Que grabaron a Virginia Satir en videos, que grabaron a Virginia Satir en audios y agarraban después a los alumnos, les decían qué hacer y tenían ahora un montón de Virginia Satir de Tlaquepaque, para que me entiendan, o sea, un montón de alumnos que tenían la habilidad de la gran maestra. ¿Cómo lo hacían? Y después decidieron ver a un viejito, en ese entonces ya tendría casi 80 años, llamado Milton Erickson, padre de la hipnosis. Era el hipnólogo más famoso. Ese hombre podía saludar a una persona, ¿cómo está? Y lo saludaba y se quedaba la persona con la mano así. Y le decía, ¿nunca lo han hipnotizado? No, doctor, yo soy re difícil que me hipnoticen. Ya fui con Taurus, con Tony Camo, y no, a mí nadie me hipnotiza. Ya estaba hipnotizado. En la saludada lo dejaba con la mano así. Ya nomás decía su famosa palabra, ahora, now. Y la gente, abajo. Pero en la saludada los dejaba con la mano hipnotizada. O sea, era un genio. De hecho, le hablaron varias veces, le pidieron cita a Erickson para trabajar con él, y Erickson los mandó soberanamente al cuerno. No le interesaba nada. Entonces consiguieron unos videos de Erickson, vieron trabajar a Erickson, y la historia es la siguiente, Esta historia me la platicó John de primera mano, y eso no viene en los libros. ¿Cómo Erickson, el genio más grande del inconsciente, aceptó trabajar con Grinder y Bandler? Aprendieron a hablar como él. Erickson tenía la lengua fuera de lugar por muchas enfermedades, tenía un montón de broncas,
y hablaba así más o menos, como raro. Y con un tono, míreme a los ojos, relájese. Entonces, estos condenados se la aprendieron en video. Y le hablan por teléfono. Doctor Erickson. Sí. Pero para esto se echaron un volado a ver quién hablaba, porque los dos tenían el dominio de Erickson. Y se echaron un volado para ver quién de los dos iba a hablar con Erickson. Y ganó John porque era gelatinero de chico, entonces ganó John, merenguero, perdón. Entonces le dijo a Bandler, estaban en un hotel, que él tomara, ya ven que en los hoteles hay un teléfono en el baño, pero para que no se escuchara su respiración y todo, le pidió que enredara una toalla y la mordiera. Dice, porque eres tan metiche que vas a hablar. Solo acepto que estés escuchando si te veo con la toalla metida en la boca y mordida. Y el otro la enredó, se la puso. Entonces contesta Erickson. Hey, ¿quién es? Buenas tardes, doctor Erickson. ¿Quién habla? Soy John Grinder y estoy con mi socio Richard Bandler y queremos una entrevista. Y Erickson se da cuenta de lo que está pasando y les dice, ¿quién demonios son ustedes? ¿Qué están haciendo? Los quiero ver inmediatamente. No, se fueron del hotel a la casa. Impresionantes, son historias increíbles de cómo lograron conectar con el genio. Recientemente encontré un libro de un autor que ya no sé si lo mantiene, pero dice, les doy $10 millones a cualquier persona que acepte un reto. ¿Lo aceptarían? $10 millones. 3 preguntas, y quiero que se las hagan personalmente a Bill Clinton, a Jennifer López y a Bill Gates. Y todo el mundo dice, no puedo. Esta es una estrategia para llegar con ellos. Nomás quiero checar si todavía está el reto para ganarme una lana, pero dicen, no que mandes un email, no, que te entrevistes personalmente, que tengas la habilidad de romper todas las barreras que seguramente van a tener estas personas. Jennifer López, Bill Gates y Bill Clinton. ¿Qué creen que hace la mayoría de la gente? No se puede. Y Grinder y Bandler habían pedido la cita y los mandaron al cuerno. Y lo que hicieron fue hacer una estrategia de rapor en la voz, que vamos a ver más tarde mañana, para que vean cómo lograron acercarse. Y ahí empezó esta alianza, John Grinder, Richard Bandler, y les pasó un detalle muy impresionante. Cuando llegaron con Milton Erickson, en lugar de que Milton Erickson se impresionara con ellos, ellos se impresionaron con Milton Erickson y se quedaron como el maestro de maestros de ellos durante por lo menos 10 años. Es decir, Milton Erickson fue para Grinder y Bandler el impacto de su vida y se quedaron a aprender de él. ¿Ok? Bueno, entonces estaban en ese entonces, pues ya tenían el modelado de Virginia Satir, ya tenían el modelado de Fritz Perls y ya tenían el de Milton Erickson, porque se iban, se ponían como Milton Erickson y hipnotizaban a la gente de volada. Sin embargo, en los Estados Unidos no puedes andar haciendo como aquí, que hay muchos chamanes, curanderos, que ponen sus consultorios de Reiki, de flores de Bach, entonces no pasa nada. Y la gente va, pero no tienen una licencia médica. En Estados Unidos no puedes hacer eso, te metes en un bronconón de la fregada, en una demanda, en cosas así. Entonces, cada X tiempo, no recuerdo si cada 3 años, hay un colegio de ciencias para que si alguien quiere presentar una nueva tecnología, se acepte y se le dé su nombre y se le dé la validez en el área que quieras, medicina, psicología, etc. Y ellos querían presentar, se fueron a unas cabañas de Santa Cruz, se dieron un encerrón de 8 días
preparando todo el material porque iban a presentarlo a la Academia de Ciencias, para que me entiendan, para que les autorizaran una tecnología en la psicología. Llevaban ya 7, 8 días trabajando, estaban ya para irse a la cita, y entonces le dice uno a otro, ¿y cómo vamos a decir que se llama esto? Fue en lo que menos pensaron en el nombre. Y entonces le dice uno a otro, pues ¿cómo le ponemos? Pues tú eres lingüista, yo programador, pues vamos poniéndole programación neurolingüística. Y ahí se les ocurrió el nombre, pensando en que estaban presentando un formato en la psicología. El nombre fue al 5 para las 12 y fue lo que menos pensaron. Por lo tanto, el nombre no ayuda. Siempre que me dicen programación neurolingüística, ¿por qué no le pusieron otro nombre? Pues porque ese es el nombre que se autorizó y se registró por las organizaciones que supervisan esto. Entonces ya no se le puede cambiar. Pero cuando le pregunto a John, si pudieras regresar el tiempo, yo se lo he preguntado y se lo han preguntado en cursos. Yo tuve la oportunidad, para los que no me conocen, de trabajar 17 años con John Grinder. Andaba por todo el mundo dando cursos con él, en todos lados, practicante, máster, instructor, coaching. Y pues muchas veces desayunábamos, comíamos, cenábamos, nos peleábamos, nos volvíamos a ser amigos. O sea, lo normal en una relación tan larga de 17 años viajando por todo el mundo. Y en algunas ocasiones platicábamos y yo le decía, John, ¿qué nombre le ponemos a nuestros cursos que no sea programación neurolingüística? Porque es bien anticomercial. Bien anticomercial. Y dice John, si yo pudiera regresar el tiempo, mundo, él me decía, hermanito, si yo pudiera regresar el tiempo, hermanito, le pondría patrones de la excelencia. Lo que hacen las personas que son excelentes, que no hacen las personas que no son excelentes. Ese es el nombre. Por eso este seminario, si se fijan, se llama como Patrones de Excelencia. En un curso llegó una vez un muchacho y me dice, oye, ¿y a qué horas vas a hablar de cómo ser un patrón excelente? Yo estaba haciendo mi trámite en el IMSS para hacer una empresa y me metí al curso porque decía patrones de excelencia y yo quiero ser un patrón excelente. No es broma, ¿eh? Entonces le puse de, porque antes decía patrones de excelencia, y le puse de la excelencia. Patrones de excelencia, él pensaba que era cómo ser un patrón excelente con sus empleados. Es que en el rollo del IMSS está el patrón, el nombre que se recibe es patrón y el nombre del trabajador en la seguridad social. Entonces él vio el curso en el periódico y se presentó. Yo estaba hablando de esto y me dice, bueno, pero ¿a qué horas vas a platicar? Yo estoy poniendo mi empresa, ¿cómo puedo ser un patrón excelente? Es increíble, ¿eh? Patrones de la excelencia, vamos a ponerle la para quitar esa posibilidad de confusión. Patrones de la excelencia. Santa Cruz, California, 1974, se juntan este parecito llamado John Grinder y Richard Bandler. Ambos están vivos. Estuvieron unidos, trabajaron juntos como 10 años, después se independizaron y hay la corriente Grinder y hay la corriente Bandler. Y debo de confesar, por supuesto, que estoy totalmente contaminado por 17 años de trabajar con John Grinder. No puedo sustraerme a esa contaminación, entonces protéjanse de mi contaminación que seguramente a nivel inconsciente tengo por el modelo Grinder de PNL, que es diferente al modelo Bandler de PNL. Son muy diferentes, ¿eh? Entonces, aquí vamos a presentar el que yo tengo de primera mano de trabajar 17 años con él, que es el de John Grinder. Vamos a analizar la palabra para profundizar en todo lo que les he dicho. Programación es un proceso que siguen las computadoras y también nuestro cerebro para organizar sus representaciones y crear estrategias operativas.
¿Cómo toma decisiones una computadora? Por programación. De hecho, no sé si se acuerdan que se puso hasta de moda, estudia programador de computadoras y en 3 meses salías de programador de computadoras. Porque la gente le dicen, ve a tomar un curso de programación neurolingüística para que te programen para bajar de peso, para que te programen para dejar de fumar. La gente dice, no, creen que van a salir programados así como, hay que matar al santo, hay que matar al santo, como si fuera la momia de Santo contra las momias de Guanajuato. La gente cree que programación es lavado de cerebro. Yo siempre les digo, ojalá se pudiera lavar el cerebro para que se lo lavaran 3 veces al día como los dientes y quitaran toda la basura que tienen grabada en su cerebro. No se puede, desgraciadamente. No existe lavado de cerebro. Si existiera, nos lavaríamos el cerebro fácilmente. Pero no, es un concepto de películas de James Bond, en México del Santo, en fin. ¿Sale? Neuro. Bueno, voy a explicarlo un poco más para que lo puedan entender, porque luego lo vamos a ver más aterrizado. Yo tengo un juego de ajedrez en mi computadora. Muy bien. Entonces yo tiro y la computadora me contesta. ¿Todos han jugado algún juego en la computadora? ¿De cualquier cosa? ¿Cómo te contesta la computadora? ¿Creen que piensa? ¿Creen que hace un análisis? Por programación. El cuate que inventó el juego le pone archivos. Por ejemplo, le pone, estos son los archivos de un campeón del mundo llamado Bobby Fischer. Estos son los de un ruso llamado Kasparov. Estos son los de un cubano llamado Capablanca. Entonces, cuando tú tiras, la computadora dice, en el 80% de los casos, Bobby Fischer, campeón del mundo americano, gringo, hace esto. En el 15 hace esto y en el 5 hace esto. Esos son los archivos que tiene la computadora. Ah, pero el campeón Kasparov ruso, que es más conservador, en el 50% hace esto. Todos esos datos estadísticos los tiene la computadora. Cuando recibe la jugada tuya, la computadora va a los archivos. Y entonces toma la jugada de uno, la jugada de otro y la jugada de otro y empieza a hacer redes de probabilidades estadísticas. Le asignan ponderaciones matemáticas, se hacen unas ecuaciones para determinar cuál es la jugada que tiene mayor probabilidad de éxito y esa tira. Eso es programación. Programación es ir a tus archivos, ver la mejor opción, organizar eso y entonces tomar una decisión. Entonces, creas las estrategias operativas para tomar decisiones. En la computadora se hace por matemáticas. En el cerebro se hace por neuronas. Todos los comportamientos son el resultado de actividades neurológicas dentro de la persona. ¿Están de acuerdo? Es decir, el cerebro es puras neuronas. Nada de músculo. Nada de nada. No hay musculito, es puras neuronas. El cerebro es una gelatina de neuronas. Toda. Lingüística. ¿Por qué? Porque finalmente la actividad neurológica se transmite en lenguaje. Mira, yo estoy pensando. Bueno, ya usaste la M, la I, la R, la mira. A mí me parece que pues ya estás usando el lenguaje para poner tus pensamientos. Yo opino que pues ya estás usando el lenguaje para poner tus pensamientos de tu opinión. Todo lo que está pasando en tu cerebro lo vas a presentar ¿en qué? Lenguaje. ¿Ok? Bueno, vámonos entonces a decirles que la programación neurolingüística es el único modelo que ha elaborado una tecnología en torno al proceso del cómo. Cómo estudiar, cómo aprender, cómo bajar de peso. Y fíjense esta frase que voy a poner aquí. El proceso de la educación no es el proceso de obtener información, sino motivar un amor por el aprendizaje. Y aquí sí ya quisiera empezar entonces a decir que si algo genera un amor por el aprendizaje es la programación neurolingüística. Fíjense bien, yo les digo incluso que genera adicción. Es decir, una vez que conoces PNL, te haces adicto. Pero te haces adicto al aprendizaje de tu cerebro.
no a la PNL. Te haces adicto a entender cómo funciona el cerebro y te haces adicto a decir, ¿cómo le puedo hacer para que funcione mejor? A eso te haces adicto. No sé si soy claro. No a la PNL. ¿Cómo se define? Como técnicas poderosas para producir cambios en la persona a corto plazo. ¿Saben cómo se llamó el primer libro que sacaron Grinder y Bandler? De sapos a príncipes, en donde nos dice, todos somos unos príncipes, pero una bruja mala nos hechizó, casi siempre la suegra. Es decir, la bruja mala, no, es la mamá. La bruja mala, no en el sentido mala la onda, es la mamá, que nos pone en programas. ¿Por qué la mamá más que el papá? Porque el papá ni está. Quien tiene más comunicación con los hijos es la mamá. De hecho, la metáfora que manejaba Richard Bandler es baja a la gorda del camión. Porque daba por hecho que las mamás son gordas, pero hoy en día hay muchas mamás flacas. A ver, les pongo el ejemplo. Imagínate que tu mamá es la gorda que va manejando el camión. No tiene que estar gorda tu mamá, es una metáfora, pero es la chofer del camión. Para empezar, no creo que haya muchas mamás que sepan manejar camiones. ¿Algunas mamás de ustedes saben manejar camiones? Por eso utiliza la metáfora del camión. No dije la metáfora del auto, porque muchas mamás saben manejar autos. Pero camiones de pasajeros, levante su mano el que su mamá sepa manejar camiones de pasajeros. ¿Verdad que no? Sabe manejar coche, pero un camión de pasajeros así ya está más difícil. Entonces lo que está diciendo esa metáfora es, para empezar maneja tu vida, y no es experta en manejar tu vida, la mamá. El camión significa tu vida. Y luego falta ver dónde te tocó, porque fuiste el primero, vas adelante viendo cómo se maneja la vida. Pero si fuiste el quinto, el cuarto, vas allá atrás y nomás así como que pajareas tantito, andas perdido en cómo se maneja la vida. Y si fuiste el 12avo, no, ya estás allá en el excusado, allá atrás. Es el que menos aprende de cómo se maneja la vida. El primero o el segundo, que están en los primeros 2 asientos, pues pajarean y ven cómo se maneja la vida. Pero ¿ustedes creen que los de atrás saben cómo se maneja la vida? O sea, el camión. ¿Entienden la metáfora? Pero además, vamos a pensar que tu mamá no era tan mala onda, porque fíjense, mamá manejaba el camión como Dios le da a entender, él daba para acá y todos íbamos para acá, y luego le daba para acá y todos íbamos para acá. ¿Cómo es eso? Todos a tomar clases de inglés, ahí vamos todos. Todos a tomar clases de natación, ahí vamos todos. Todos a tomar clases de esto. Y lo que mamá decía, no sé si me explico. Suéter es la prenda que se pone el niño cuando la mamá tiene frío. Y que se quita cuando la mamá tiene calor. Quítate el suéter, está haciendo calor. Se lo quita. Ponte el suéter, está haciendo frío. Se lo pone. O sea, la mamá, para acá todos. Y todos a tomar clases de esto. Y todos a tomar, o sea, ¿entienden lo que es la manejada del camión? Nos traían a puros golpes para acá con el vidrio del camión. Ahí vamos. ¿Te estás acordando? Sí. ¿Cuántas clases te chutaste de la infancia de cuánta babosada mamá decía que era bueno que estudiaras eso? Y ojo, lo están repitiendo con sus hijos. Lo repite con sus hijos porque pues te toca manejar el camión de los hijos, pues ni modo que no lo manejes. Pero además, vamos a pensar que medio no era tan mala onda tu mamá y no te daba tantos cabezazos. Mamá llevaba el camión a Xochimilco, porque a ella le gustaba ir a Xochimilco. Pero tú no quieres ir a Xochimilco. Tú quieres ir a Cancún. Y mira, Xochimilco es bonito, pero yo no quiero ir a Xochimilco. No sé si me explico. Finalmente mamá llevaba el camión a donde ella creía que tenía que ir. Y son lugares padres, pero para ella. Lo que dice entonces Richard Bandler en la metáfora de baja a la gorda del camión es agarra a esa gorda y bájala del camión. Y agarra el camión de tu vida. Si no la quieres bajar, nomás dile hasta atrás, por favor. Hasta atrás te quiero, allá atrás.
Pero dice, lo ideal es bajarla y tomar tú tu vida. Dejar que tu mamá deje de gobernar tu vida. Es la propuesta de ellos. Baja a la gorda del camión y agarra tú tu vida. Y ahora sí, a ver, vamos a reacomodar. Usted se pasa para atrás, usted se viene para adelante, o sea, reacomoda tu vida. Y ya con tu vida en tu camión tú puedes decir, a ver, súbase. ¿Ok? Y usted se me baja. A ver, ¿entiende lo que estoy diciendo? Pues bajas de tu vida gente que ya no tiene que estar en tu vida y subes a gente que sí quieres que esté en tu vida. Y si ves allí una güera esperando un camión, súbase, súbase. O sea, tú empiezas a tener el control de tu vida. Y tienes la posibilidad de bajar de tu vida a cualquier persona en el momento en que quieras y subir a nuevas personas. ¿Qué les parece? La metáfora es muy padre, pero es fuerte. Por eso la tuve que suavizar un poco, porque la metáfora en inglés es baja la gorda del camión. Así de abajo. Y claro, es tu mamá. En México la mamá es una figura sagrada. Pero ¿cómo friega? O sea, no sé si me explico. Por eso decimos, madre solo ayuna, afortunadamente. Con una tienes para traumarte y con dos te mueres. O sea, una es suficiente para causarte un daño cerebral profundo. Entonces, de sapos, sí, con una tienes para tener daño cerebral. Entonces, suficiente. ¿A qué le llamo daño cerebral? Los programas. Sí, hay un Dios desde chiquito, pero te está viendo Diosito. Ya tendrás tus hijos. O sea, está bien grueso todo lo que te dice la mamá. ¿Sí? Vas a pagar todas las que me hiciste. Es decir, sí. No, la mamá es la mamá. Está cañón. Y más en México y en América Latina, donde la mamá tiene una figura. ¿Se han fijado ustedes que el papá no importa? Una mentada de padre no duele. Si te dicen, chinga tu padre, no pasa nada. Tu papá era un vago. Papá, o sea, tu madre te rompe los hocico, mi madre es una santa, o sea, a la madre no la puedes tocar, al papá di lo que quieras. Hay un rollo con la mamá muy fuerte, muy, muy fuerte. Por eso las mentadas de padre no duelen, es más, ni se usan. Te voy a decir algo que te duela. Tu papá era un vago que andaba con muchas. ¿Te va a doler eso? Tu mamá, te mato, desgraciado. No te atrevas a ofender a mi madre. ¿Saben eso? Imaginen el efecto que tiene una mamá o la influencia que tiene una mamá sobre los hijos. Supera por 10,000 a la influencia que tiene un papá. Ahí vamos. Entonces todos somos sapos o ranitas, en el caso de las mujeres, pero estamos hechizados. ¿Cómo nos hechizan? No en mala onda, ojo. No hay una actitud, no creo que haya una mamá que quiera traumar a su hijo. El niño se está subiendo a la silla como Dios le da a entender. Y la silla empieza a hacer esto. La mamá corre, permíteme porque te caes. Y lo sube a la silla porque se cae. Y el mensaje es, eres un inútil que no sabe subirte a la silla. Te tengo que subir yo. Ese es el daño cerebral. Va a comer su carne. Permíteme porque haces un cochinero. Ya le dijo cochino. Inútil y cochino aparte. Y le parte la comida. Entonces va creciendo como inútil, cochino, y luego, mamá, ¿por qué reprobo matemáticas? Pues, ¿por qué crees? Te expulsan de la escuela, no puedes con la prepa. ¿Qué tendrá el niño? Mamá. ¿Qué tiene ese jovencito, jovencita que está saliendo de la prepa, que no puede? Mamá. ¿Sí entienden lo que estoy diciendo? Pero ¿ustedes creen que lo hizo en mala onda la mamá? Lo hizo por amor, por protección, por cariño, para que no se lastimara. Pero así que no me ayudes. ¿Sí?
No conocen esa frase de tanto quiere el diablo a su hijo hasta que le saca un ojo. O sea, de veras, o sea, el niño queda tuerto mentalmente, no sé si me explico, de tanto amor y tanta protección y tanto que le dieron. De sapos a príncipes. Y por allá apareció un hombre que para mí es el mercadólogo de la PNL, que tomó este concepto que Grinder y Bandler estaban empezando a querer utilizar, el poder sin límites. Finalmente este concepto no es de Tony Robbins, este concepto es un concepto que estaban manejando Grinder y Bandler. Pero cuando Tony Robbins escribe el libro Poder sin Límites, se convierte en el mercadólogo de la PNL, un éxito impresionante, con los conceptos de Grinder y Bandler. Ahí Tony Robbins tuvo un conflicto más con Bandler que con John, porque le llamó técnicas de rendimiento óptimo. Él decidió cambiarle el nombre en el libro de Poder sin Límites a técnicas de rendimiento óptimo. Y entonces Bandler presentó una demanda, pues dice, esto es programación neurolingüística, tú fuiste nuestro alumno, estuviste aprendiendo esto, ahora que escribes un libro le llamas técnicas de rendimiento óptimo, pues ¿por qué? Es PNL, es pura programación neurolingüística. Y bueno, ahí hubo una situación de separación de Tony Robbins con Grinder, especialmente con Grinder, porque Tony Robbins fue varios años discípulo de John, anduvo con él aprendiendo y todo. Y cuando saca sus libros y sus formatos, el famoso Tony Robbins, sí dice en su libro, Descanso sobre dos hombros de dos genios, John Grinder y Richard Bandler. Pero tuvo broncas por el nombre de técnicas de rendimiento óptimo, que no eran más que anclajes, rapport, canales visuales, o sea, programación neurolingüística. ¿Ok? ¿Sale? Pero el concepto de poder sin límites, que no pertenece a Tony Robbins, como les dije, es un concepto que ya venían manejando en sus seminarios Johnny y Bandler. Me parece el más adecuado. Una vez que tienes el control de tu cerebro, de tu inconsciente, literalmente hay un poder sin límites. ¿Para qué? Para lo que quieras. El problema es que, ¿qué quieres? Y eso es lo que la gente no sabe que quiere. ¿Por qué? Porque no se enfoca. No está enfocada en lo que quiere. ¿Ok? Entonces, en resumen, década de los 70, 74, 75, Universidad de Santa Cruz. Existen los abuelitos de la PNL, que son Erickson, el de la hipnosis, Satir, el de la mujer de la terapia familiar, y Fritz Perls, el de la Gestalt. Y había un hombre que era con el que consultaban ellos, para mí un gran maestro de Grinder y Bandler, que es el señor Gregory Bateson. Se escribe Bateson. Gregory Bateson, famoso por un libro que me parece sensacional, Pasos hacia una ecología de la mente, que es un librazazazo, Pasos hacia una ecología de la mente, de Gregory Bateson, está en español el libro, donde te dice cómo puedes empezar a liberar el potencial de tu mente y no tenerla atorada. Cada vez que Grinder y Bandler estudiaban a Erickson, Percy y Satir, checaban con Bateson, maestro, estamos haciendo esto, y Bateson les daba muchísima información. Bateson es famoso por sus estudios con los delfines. Él era antropólogo también y biólogo, y estuvo casado algunos años con la antropóloga más reconocida, que fue Margaret Mead, se escribe Mead, famosa por sus estudios de los aborígenes sobre la sexualidad y todo. Es una antropóloga reconocida. Gregory Bateson fue el primero que empezó a manejar el lenguaje con los delfines. Los delfines tienen el lóbulo frontal, se han visto que tiene así como una bola. El lóbulo frontal, ellos pueden emitir un sonido, rebota el sonido como radar, lo pegan en su lóbulo frontal y ellos hacen una imagen holográfica de lo que está pasando. Por eso trabajan mucho con las embarazadas, porque ellos pasan y el delfín crea en su cerebro la imagen del bebé holográficamente. Entonces empieza a cambiar los sonidos. ¿Han escuchado cómo hacen unos sonidos el delfín? Y Gregory Bateson empezó a hacer investigación, grabando en unas albercas, todo financiado por el gobierno. Y cada vez que, por ejemplo, soltaban una muñeca se caía ahí, para que el delfín pensara que era una niña, un niño que estaba cayendo al agua, el delfín emitía un sonido, sacaba la muñeca y la sacaba de la alberca.
porque ellos son así, son muy inteligentes y para que no se ahogue. Entonces este Bateson grababa ese sonido, ponía una botella y el delfín emitía un sonido y se dio cuenta que le empezaba a llamar de ciertas formas el delfín con el sonido. De manera que después les ponían 3 objetos o 4, ellos disparaban el sonido que significaba muñeca y el delfín iba y tomaba la muñeca. Y luego nosotros soltaban en la computadora el sonido y empezaban a platicar con los delfines. Fue un estudio impresionante. Hay películas de eso. Pero después se dio cuenta Gregory Bateson que estos estudios estaban financiados por la Marina, que querían entrenar a un delfín para que llevara una carga de profundidad a un submarino y la colocara ahí con imanes. Entonces, cuando se da cuenta de eso, Bateson destruye todo y se va a otra cosa y dice, no voy a participar en esto. Entrenar delfines para que vayan a poner cargas de profundidad a submarinos. Estaba en el momento más difícil de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. Pero sus estudios son sensacionales. Sus metaprogramas, sus conceptos de metaprogramas son sensacionales. Entonces Bateson era un cuate muy abusadillo. Entonces, cada vez que hacían una investigación sobre Erickson, Peirce y Satir, la checaban con Gregory Bateson, que como gran maestro les daba como un maestro revisando una tesis, como un maestro revisando algo, les daba aportaciones muy importantes a Grinder y a Bandler. Entonces es un abuelito, es un tatarabuelito de la PNL. Estos son los abuelitos y este sería el tatarabuelo. ¿Ok? Esos son los orígenes. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, ok. Les estoy dando la información de primera mano de lo que muchas veces, muchas horas platiqué con John y que me contó. Y yo, ¿saben lo que yo más le preguntaba cuando teníamos una oportunidad? Cuéntame cómo era Virginia Satir. Porque cuando yo llegué a esto, tanto Satir, Peirce y Erickson ya estaban muertos. Entonces cuéntame cómo era Peirce, cuéntame cómo era Milton Erickson. Dame mucha información de cómo era él, de qué platicabas con él, qué te decía. Y entonces creo que eso me sirvió mucho para entender cómo fue que aprendieron ellos a generar lo que llamamos programación neurolingüística.